Hola pequeños soñadores, bienvenidos a Patty Cuentos Mágicos, un lugar donde las historias cobran vida y cada palabra guarda una enseñanza para el corazón. Aquí encontrarás cuentos llenos de amor, valores, magia y momentos que te harán imaginar, sentir y aprender cosas muy bonitas. Así que ponte cómodo, abre tu imaginación y déjate llevar por esta historia hecha con mucho cariño, especialmente para ti. En un pueblo rodeado de montañas suaves, árboles altos y caminos de tierra dorada, vivía una niña llamada Alma. Tenía 9 años, ojos curiosos como luceros al amanecer y una manera muy especial de mirar el mundo, como si en cada rincón pudiera esconderse un pequeño secreto esperando ser descubierto. Vivía con su mamá Clara, su papá Tomás, su hermanito Nico y su abuela Inés, que decía que las casas también tenían corazón y que, cuando se llenaban de palabras dulces, brillaban por dentro aunque nadie pudiera verlo. La casa de Alma era sencilla, con paredes color crema, macetas de flores junto a la ventana y una mesa de madera en la cocina donde siempre olía a pan tibio o a canela. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Alma ayudaba a poner los platos del desayuno. Su mamá preparaba fruta, su papá servía leche, Nico tarareaba canciones inventadas y la abuela Inés abría las cortinas para que entrara el sol. A Alma le gustaban mucho esas mañanas porque sentía que todo estaba en su lugar, como si el mundo entero empezara bien mientras su familia seguía reunida alrededor de la mesa. Pero no todos los días eran iguales. Había días en que su mamá regresaba del trabajo con el ceño fruncido y hablaba muy poco. Días en que su papá llegaba cansado, se quitaba los zapatos con movimientos pesados y se quedaba en silencio mirando un punto fijo. Días en que Alma volvía de la escuela con el corazón apretado porque algo no había salido bien, una tarea difícil, una compañera que la ignoró, una maestra que la corrigió frente al grupo. O simplemente una de esas tristezas pequeñas que parecen invisibles, pero pesan mucho. Al principio, Alma no entendía por qué, cuando alguien tenía un mal día, la casa se sentía distinta. No sabía cómo explicarlo, pero lo notaba. Las cucharas sonaban más fuerte al tocar los platos. Las puertas se cerraban con más ruido. Las respuestas eran más cortas. Nico dejaba de cantar. Y hasta el reloj de la sala parecía avanzar con pasos más lentos. Una tarde de lunes, Alma volvió de la escuela arrastrando los pies. Había presentado una exposición frente al grupo y, aunque había practicado mucho, se había quedado en blanco por un momento. Algunos niños se habían reído bajito. No todos, pero sí lo suficientes para que su cara se sintiera caliente y sus ojos quisieran llenarse de lágrimas. La maestra la animó a seguir, y al final pudo terminar, pero el momento quedó pegado en su pecho como una espina pequeña. Cuando llegó a casa, dejó su mochila junto a la puerta y encontró a su abuela Inés regando las plantas del patio. ¿Cómo te fue, mi estrellita?, preguntó la abuela con su voz suave. Alma se encogió de hombros. Bien. Pero no sonó a bien. Sonó a una palabra seca, cerrada, triste. La abuela la miró con ternura, como si pudiera escuchar no solo la palabra, sino también todo lo que Alma no estaba diciendo. Ya veo, respondió sin insistir. Si quieres hablar, estaré en la cocina. Alma asintió y entró a la casa. Nico estaba sentado en el piso con unas piezas de colores construyendo un castillo. Cuando la vio, sonrió de inmediato. Alma. Mira, hice una torre altísima. ¿Quieres ayudarme? Pero el corazón de Alma seguía apretado, y en lugar de explicarle que no se sentía bien, frunció la cara y dijo: No, Nico. No me molestes. Nico bajó las manos despacito. Yo solo quería enseñarte. Pues no quiero ver, respondió ella, más fuerte. Siempre estás atravesado. Nico se quedó quieto. Sus ojos se pusieron brillosos. No dijo nada. Solo abrazó una pieza azul contra el pecho y miró el castillo como si ya no le gustara tanto. Alma siguió caminando hasta su cuarto, pero al cerrar la puerta sintió algo extraño. No era alivio. Tampoco enojo. Era otra cosa, algo parecido a una piedrita incómoda dentro del corazón. No mucho después, su mamá llegó del trabajo. Entró rápido,
dejó el bolso sobre una silla y suspiró tan hondo que parecía que traía una nube gris colgada de los hombros. Había tenido un día difícil en la tienda donde trabajaba. Una clienta se había quejado por algo que no era culpa suya. El sistema de cobro había fallado varias veces y, además, había tenido que rehacer unos papeles justo antes de salir. Todo eso la traía cansada y molesta. Nico, que seguía algo triste por lo que Alma le había dicho, corrió hacia ella buscando un abrazo. «Mamá, mira mi castillo». Pero sin darse cuenta de la ilusión del niño, Clara respondió mientras se quitaba el suéter. «Ahora no, Nico, por favor. No empieces. Déjame respirar tantito». Nico se detuvo como si alguien hubiera apagado una velita. Bajó la mirada y apretó más fuerte su pieza azul. Más tarde llegó el papá de Alma. También venía cansado. Había tenido problemas en el taller donde trabajaba. Una máquina se descompuso, un pedido se retrasó y uno de sus compañeros discutió con él por una confusión. Entró a la casa con el cansancio marcado en la frente. La abuela le ofreció café, pero Tomás apenas respondió. Se sentó en la mesa y, cuando vio que faltaba una servilleta, dijo con voz dura. ¿Ni siquiera pudieron poner bien la mesa hoy? La cocina se quedó en silencio. No era por la servilleta. Todos lo supieron. Pero igual dolió. Alma observó todo desde su silla. Y entonces ocurrió algo extraño. Se dio cuenta de que el enojo parecía saltar de una persona a otra, como si fuera una pelota gris y pesada que nadie quería tener, pero que todos terminaban lanzando sin pensar. Ella había herido a Nico. Su mamá había herido a Nico también. Su papá había lastimado el ambiente de la mesa. Y aunque ninguno había querido realmente hacer daño, el daño ya estaba allí, sentado con ellos durante la cena. Esa noche, la abuela Inés llevó a Alma al patio. El cielo estaba despejado y algunas estrellas parpadeaban como si quisieran decir algo. «Abuela», preguntó Alma después de un rato, ¿por qué cuando alguien viene triste o enojado de afuera termina haciendo sentir mal a los de adentro? La abuela se quedó pensando unos segundos. Luego sonrió con esa sonrisa suya, llena de paciencia y misterio. Porque a veces las personas no saben dónde poner lo que les duele, dijo. Y cuando no saben, lo sueltan en el lugar que sienten más seguro. Muchas veces ese lugar es la familia. Pero eso está mal, ¿verdad? Sentir enojo no está mal, respondió la abuela. Tener un día difícil tampoco. Lo que duele es lanzar ese enojo a quienes no lo causaron. Es como llegar con lodo en los zapatos y, en vez de limpiarlos en la entrada, caminar por toda la casa. Alma miró sus propios zapatos. Hoy yo hice eso con Nico. Sí, dijo la abuela con dulzura. Pero darte cuenta ya es el primer paso. La niña se quedó callada. Ven, dijo la abuela al cabo de unos instantes. Quiero enseñarte algo. La llevó hacia una esquina del patio donde crecía un viejo árbol de tronco ancho y raíces retorcidas. Alma había jugado 1000 veces cerca de él, pero nunca había notado una pequeña puerta de madera escondida entre las raíces. Era redonda y tenía grabadas unas hojitas diminutas en el borde. ¿Eso siempre estuvo ahí?, preguntó sorprendida. La abuela guiñó un ojo. Las cosas importantes aparecen cuando estamos listos para mirarlas. La pequeña puerta se abrió con un leve crujido, y del interior salió una luz dorada, tibia como el sol de la tarde. Alma se agachó y vio que dentro había una cajita de madera clara. La abuela la sacó con cuidado. Era hermosa. En la tapa tenía dibujadas muchas piedritas, algunas oscuras y otras brillantes. Esta es la caja de las piedras grises, anunció la abuela. ¿Piedras grises? Sí. Cada vez que una persona guarda enojo, tristeza o frustración sin entenderla y luego se la avienta a alguien más con palabras feas, gritos o malos modos, aparece una piedra gris en su corazón. No una de verdad, claro. Pero pesa. Y mientras más la ignore, más pesada se vuelve. Alma abrió mucho los ojos. ¿Y para qué sirve la caja? Para recordar algo muy importante, que podemos detenernos antes de lastimar. Mira. La abuela abrió la caja.
Adentro había varias piedritas lisas, del tamaño de una nuez. Algunas eran de un gris opaco. Otras brillaban un poco, como si estuvieran cambiando de color. Cada piedra representa un enojo que alguien no supo manejar al principio, pero luego transformó con verdad, paciencia y cariño, explicó la abuela. Las piedras más oscuras son emociones que siguen atoradas. Las que brillan son aquellas que se hablaron con honestidad y se convirtieron en comprensión. Alma tocó una de las grises. Se siente fría. Así se sienten las palabras duras cuando salen de nosotros, respondió la abuela. Frías. Y dejan frío. Luego le entregó una pequeña bolsa de tela. Desde hoy, cuando sientas enojo o tristeza por algo que pasó afuera de casa, imagina que llevas una piedra gris contigo. Antes de hablar con los demás, pregúntate, ¿quiero lanzar esta piedra o quiero entenderla? No siempre será fácil, Alma, pero aprenderás. La niña guardó la bolsita con mucho cuidado. Esa misma noche, antes de dormir, fue al cuarto de Nico. Él ya estaba acostado con su oso de tela bajo el brazo. Nico, susurró Alma. ¿Estás despierto? Él asintió. Alma se acercó a la cama y bajó la mirada. Perdón por lo que te dije. No estaba enojada contigo. Me sentía mal por algo que pasó en la escuela y te hablé feo. Nico la miró en silencio unos segundos. Sí me puse triste. Lo sé, respondió Alma. Lo siento mucho. Entonces Nico levantó la cobija un poquito. ¿Quieres sentarte conmigo un ratito? Alma sonrió, aliviada. Sí. Se sentó junto a él y, al mirar por la ventana, creyó ver una lucecita dorada pasar junto al árbol del patio. Al día siguiente, la niña llevó la bolsita de tela a la escuela. No para enseñarla, porque sentía que era un secreto especial, sino para recordarse lo que la abuela le había dicho. La mañana empezó bien, pero durante el recreo una compañera llamada Brisa tomó sin permiso un lápiz morado que Alma quería mucho. Era un lápiz brillante que le había regalado su mamá y que usaba para dibujar flores en los márgenes de sus cuadernos. Cuando Alma se dio cuenta, sintió que el pecho se le calentaba. Ese es mío, dijo. Brisa lo devolvió, pero puso los ojos en blanco. ¡Ay, ni que fuera un tesoro! Algunas niñas soltaron una risita. Alma sintió ganas de responder algo hiriente, algo rápido y filoso. Incluso imaginó su piedra gris apareciendo en la bolsa, más pesada. Cerró los dedos alrededor de la tela y respiró hondo. ¿Quiero lanzar esta piedra o quiero entenderla?, se preguntó. Todavía se sentía molesta, pero esta vez habló distinto. Es importante para mí, dijo con la voz un poco temblorosa. No me gusta que tomen mis cosas sin preguntar. Brisa se sorprendió. Tal vez esperaba un grito o un empujón de palabras. En cambio, solo bajó la mirada y murmuró. Perdón. No se hicieron mejores amigas ese día, pero Alma sintió algo nuevo, había podido cuidar su corazón y también el de los demás. Sin embargo, aprender no era algo que se lograra de una sola vez. Esa misma semana, el papá de Alma tuvo un problema grande en el taller. Un cliente estaba molesto por un retraso y habló de manera injusta delante de otros. Tomás soportó la situación como pudo, pero se fue a casa con la cabeza llena de ruido. Cuando llegó, encontró a Nico corriendo por la sala con un avión de papel y a Alma practicando una canción con la flauta. El ruido, que en otro momento quizá le habría parecido alegre, aquella tarde le cayó encima como un montón de campanas desafinadas. «Ya basta», gritó de pronto. «Esta casa parece un mercado. ¿No pueden estar quietos 5 minutos?» Nico se asustó tanto que el avión cayó al piso. Alma bajó la flauta lentamente. Clara salió de la cocina. La abuela Inés levantó la vista desde su mecedora. El silencio que siguió fue espeso. Tomás se quedó inmóvil. Su propio grito pareció rebotarle dentro del pecho. Vio la cara de sus hijos y entendió enseguida que algo no estaba bien. No por el ruido. Por él. La abuela no dijo nada. Solo se levantó, fue al aparador y dejó sobre la mesa una pequeña piedra gris. Tomás la miró sorprendido.
¿Qué es eso? La abuela lo observó con serenidad. Tal vez no vino del taller contigo en el bolsillo, pero sí en el corazón. Clara entendió de inmediato. Alma también. Nico miró la piedra como si tuviera un misterio. Tomás se sentó despacio. Tuve un mal día, admitió. Muy malo. Pero eso no les da la culpa a ustedes. La abuela asintió. Exacto. Tomás respiró hondo y llamó a sus hijos. Perdón. No debía hablarles así. Alma se acercó primero. Nico fue detrás, aún tímido. ¿Fue en tu trabajo? Preguntó la niña. Sí, respondió él. Y en vez de dejarlo afuera, lo traje y lo aventé aquí. No estuvo bien. Nico levantó el avión de papel y lo acomodó con cuidado. Puedes sentarte con nosotros, papá. Ya no voy a correr fuerte. Tomás sonrió con tristeza y ternura mezcladas. Gracias, campeón. Pero tú no tienes que hacerte pequeño porque yo venga cargando piedras. Más bien tengo que aprender a no traerlas hasta la sala. Aquel día, antes de cenar, la abuela propuso algo nuevo. A partir de hoy, dijo, pondremos un frasco de cristal en la cocina. Lo llamaremos el frasco de la calma. Cada vez que alguien llegue enojado, triste o frustrado por algo de afuera, podrá decirlo antes de que ese sentimiento se convierta en palabras que lastimen. No para descargarlo en los demás, sino para reconocerlo. Buscó un frasco grande, limpio y transparente. Luego cortó varios papelitos de colores. Podemos escribir o decir frases como, hoy tuve un día difícil y necesito un momento, me siento frustrada, estoy cansado y no quiero contestar mal, no estoy enojada contigo, solo necesito respirar o necesito ayuda para soltar esto. A Alma le encantó la idea. Nico quiso decorar el frasco con estrellitas de papel. Clara dibujó una nube que se transformaba en sol. Tomás pegó una pequeña etiqueta que decía, aquí cuidamos las palabras antes de que salgan. Los primeros días no fue perfecto. Hubo olvidos, gestos duros, silencios tensos. Pero poco a poco el frasco comenzó a usarse de verdad. Una tarde, Clara llegó del trabajo y, antes de decir nada más, tomó un papelito y escribió, estoy agotada. Necesito 10 minutos de silencio y luego quiero abrazarlos. Lo puso en el frasco y sonrió con cansancio. Nico leyó el papel con ayuda de Alma. Entonces esperamos tantito y luego abrazamos, dijo muy serio. 10 minutos después, Clara volvió al comedor con los ojos más suaves. Se sentó con sus hijos, los abrazó y les preguntó por su día. La casa no se llenó de gritos. Se llenó de comprensión. Otro día, Alma regresó triste porque había sacado una calificación más baja de la que esperaba en matemáticas. Sintió el impulso de encerrarse y responder feo si alguien le hablaba. Pero recordó la bolsa de tela, la caja de las piedras grises y la forma en que se había sentido Nico aquella vez. Entonces tomó un papelito y escribió, me siento frustrada por la escuela. Si hablo raro, no es por ustedes. La abuela la besó en la cabeza. Eso, mi niña. Las emociones se pueden decir sin arrojarlas. Alma no dejó de sentirse frustrada al instante, pero ya no estaba sola con ese peso. Su familia supo cómo acercarse a ella sin llevarse un golpe que no les correspondía. Pasaron algunas semanas, y el cambio empezó a notarse también fuera de casa. En la escuela, la maestra de Alma, la señora Eugenia, pidió a los alumnos que hicieran un dibujo sobre aquello que más ayudaba a que un salón fuera feliz. Algunos dibujaron juguetes, otros árboles, otros libros. Alma dibujó una casa, una escuela y entre ambas un camino lleno de pequeñas piedras. Algunas eran grises y otras doradas. En la parte de arriba escribió, las palabras pueden pesar o pueden ayudar. La maestra se acercó a verla. ¡Qué dibujo tan interesante, Alma! ¿Qué significan las piedras? Alma dudó un momento, pero luego decidió explicarlo. A veces alguien se enoja por algo en un lugar, y luego lleva ese enojo a otro lugar. Como cuando un niño se siente mal en la escuela y llega a casa contestando feo. O cuando un adulto tiene un mal día en el trabajo y les habla mal a los niños.
Es como cargar piedras. Pero si uno las reconoce antes de aventarlas, pueden volverse más ligeras. La maestra la escuchó con atención. Eso es muy sabio. Al final de la clase, la señora Eugenia pidió permiso a Alma para contarle al grupo la idea de las piedras. La niña aceptó. No explicó lo de la caja mágica del árbol, porque sentía que ese era un regalo íntimo de su abuela, pero sí habló de las emociones que se guardan y luego se sueltan donde no deben. Para sorpresa de Alma, varios compañeros levantaron la mano. A veces mi hermano me grita porque lo regañan en fútbol, dijo uno. Mi mamá llega muy cansada y cuando le pregunto algo se enoja conmigo, confesó una niña. Yo también hago eso, murmuró Brisa. Cuando me va mal, le hablo feo a mi prima. La maestra, con mucha ternura, propuso crear en el salón una esquina de la calma. Pusieron una cajita, hojas de colores y una regla muy simple. Antes de contestar con enojo, cada quien podía tomarse un momento para respirar, escribir lo que sentía o pedir espacio sin herir a nadie. A Alma le gustó tanto esa idea que llegó corriendo a casa para contarla. Pero justo al entrar encontró a su mamá discutiendo por teléfono con alguien del trabajo. Clara estaba muy alterada. Cuando colgó, suspiró con fuerza. Alma se detuvo. Había venido emocionada, con ganas de hablar, pero vio claramente que su mamá estaba cargando piedras. Antes, tal vez se habría lanzado a contar todo de golpe y, si su mamá no le respondía con alegría, se habría sentido rechazada. Pero esta vez hizo algo diferente. Mamá, dijo despacio, ¿vienes con piedras grises? Clara la miró sorprendida. Luego soltó una pequeña risa cansada. Sí, hijita. Varias. ¿Quieres primero un momento o un abrazo? Los ojos de Clara se humedecieron un poco. Un abrazo, respondió. Alma corrió a abrazarla, y por un instante sintió que las piedras se hacían menos pesadas. Aquella noche, durante la cena, la abuela Inés propuso que cada uno contara una situación en la que hubiera logrado detener una piedra gris antes de lanzarla. Nico dijo que ese día había querido enojarse porque su torre de bloque se cayó, pero en vez de aventar piezas, pidió ayuda. Clara contó que en el trabajo respiró antes de contestar a una compañera. Tomás dijo que, cuando un cliente le habló mal, se recordó a sí mismo que la molestia del otro no debía convertirse en veneno para su propia casa. Alma contó lo de la escuela y la esquina de la calma. Luego la abuela preguntó: ¿y qué pasa cuando no logramos detener la piedra a tiempo? Hubo silencio un momento. Pedimos perdón, dijo Alma. Y tratamos de arreglarlo, añadió Clara. Y aprendemos para la siguiente vez, agregó Tomás. Y damos abrazos, concluyó Nico, arrancando sonrisas. La abuela asintió feliz. Exacto. Porque nadie aprende a manejar sus emociones de un día para otro. Lo importante no es ser perfecto. Lo importante es no acostumbrarse a lastimar. Los meses fueron pasando, y la historia de las piedras grises empezó a volverse parte de la vida de la familia. Ya no de una manera triste, sino sabia. A veces solo bastaba una mirada para entender que alguien necesitaba espacio, agua, silencio o cariño. Otras veces uno decía claramente: esto no es contigo, pero me siento mal y no quiero tratarte mal. Poco a poco, la casa se fue haciendo más ligera. Un sábado por la mañana, el pueblo organizó una pequeña feria en la plaza. Había puestos de comida, música suave, juegos para niños y una mesa donde cada familia podía compartir una idea para convivir mejor en casa. La maestra Eugenia invitó a Alma y a su familia a participar, porque le había parecido muy valiosa la enseñanza de las piedras grises. Alma se emocionó muchísimo. Con ayuda de su abuela, preparó una cartulina hermosa. Dibujó una mochila abierta de la que salían piedras grises y, al lado, un corazón rodeado de luces doradas. Encima escribió: no lleves tu enojo a quien te ama. Debajo puso varias frases. Lo que pasa afuera no debe romperlo de adentro. Está bien sentir. No está bien herir. Antes de hablar, respira. Di lo que sientes sin descargarlo en otros. Pedir perdón también cura. Durante la feria, mucha gente se acercó a leer. Algunos sonreían.
Otros se quedaban pensativos. Una señora dijo que a veces llegaba cansadísima de cuidar enfermos y terminaba contestando mal a su hija. Un joven confesó que, cuando discutía con sus amigos, luego trataba con frialdad a su abuelito sin motivo. Un niño pequeño dijo que él se enojaba en la escuela y luego pateaba sus juguetes en casa. La abuela Inés, sentada bajo una sombrilla, escuchaba todo con ojos brillantes. «¿Ves, Alma?», le susurró. «Todos cargamos piedras a veces. La diferencia está en aprender qué hacer con ellas». Más tarde, la niña hizo una pequeña actividad con otros niños del pueblo. Les dio piedritas de papel gris y les pidió que pensaran en algo que los hiciera sentir mal. Luego les dijo que, en lugar de lanzar esa emoción a alguien inocente, imaginaran una forma de expresarla bien: hablar, llorar, respirar, pedir ayuda, dar una caminata, dibujar, abrazar una almohada, escribir lo que sentían. Después, les dio brillantina dorada y pegamento para transformar las piedras de papel en piedras luminosas. Nico, orgullosísimo de su hermana, andaba por toda la plaza diciendo: «Mi hermana sabe convertir piedras feas en estrellas». Alma reía cada vez que lo escuchaba. Esa noche, al volver a casa, el cielo estaba pintado de naranja y rosa. Cenaron sopa caliente y pan. Todo parecía en calma. Pero de pronto se fue la luz en toda la casa. Nico soltó un gritito. Clara fue por velas. Tomás buscó una lámpara. Afuera, el viento empezó a moverse entre las ramas. En otra época, un momento así quizá habría generado tensión. El cansancio del día, la oscuridad repentina, el desorden. Pero esta vez ocurrió algo distinto. La abuela encendió una vela y la puso en el centro de la mesa. «Aquí estamos», dijo. «Juntos. Eso basta». Se quedaron un rato alrededor de la pequeña luz. Entonces Tomás habló. «¿Saben? Antes creía que ser fuerte era aguantar todo y no decir nada. Pero ahora entiendo que también es fortaleza reconocer cuando uno viene cargado y evitar desquitarse con la familia». Clara tomó la mano de Alma. «Yo también he aprendido mucho. A veces el trabajo me deja agotada, pero ustedes no merecen mis restos. Merecen mi verdad y mi cariño». Alma sintió un calor bonito en el pecho. «Yo todavía me enojo, pero ya no quiero aventar mis piedras». Nico alzó su vela pequeña, orgulloso. «Yo mejor las pinto». Todos rieron. La luz volvió poco después, pero nadie se movió enseguida. Se quedaron un momento más alrededor de la mesa, como si la oscuridad hubiera servido para mostrarles mejor algo que siempre había estado allí, que una familia no es el lugar donde descargamos lo que nos hiere, sino el lugar donde aprendemos a sanar sin herir. Esa noche, antes de dormir, Alma salió al patio. El árbol seguía allí, quieto y sabio. Se acercó a las raíces y encontró la pequeña puerta entreabierta. La caja de las piedras grises estaba adentro, iluminada por una luz suave. La niña la abrió con cuidado. Para su sorpresa, muchas de las piedras que antes había visto opacas ahora brillaban como si hubieran guardado dentro un pedacito de amanecer. «Abuela tenía razón», susurró. Tomó una piedra pequeñita. Ya no estaba fría. Estaba tibia. Detrás de ella escuchó pasos suaves. Era la abuela Inés. «¿Puedo decirte un secreto?», preguntó la anciana. «Sí. Las piedras nunca desaparecen del todo. Porque siempre habrá días difíciles, palabras injustas, cansancio, frustración, miedo. Pero cada vez que elegimos no herir, cada vez que pedimos perdón, cada vez que decimos esto me duele en lugar de convertir el dolor en ataque, la piedra cambia. Y cuando cambia, nos enseña». Alma miró la piedra brillante entre sus dedos. «Entonces no se trata de no sentir enojo nunca». «No», respondió la abuela. «Se trata de no convertirlo en daño para quienes amamos». La niña abrazó a su abuela. «Gracias por enseñarme. Gracias a ti por aprender con el corazón». Al día siguiente, Alma decidió hacer algo más. Tomó varios papelitos y escribió mensajes cortos. Uno lo dejó en la lonchera de su mamá: «Si hoy fue pesado, aquí te esperamos con amor».
Otro lo puso en el bolsillo del saco de su papá, no cargues solo tus piedras. Otro lo pegó en la caja de bloques de Nico, tus juegos merecen alegría. Y uno más lo guardó para ella misma dentro de su cuaderno, lo que te pase afuera no debe apagar lo que eres adentro. Los mensajes se volvieron una costumbre familiar. A veces aparecían en la nevera, otras en la almohada, otras entre las páginas de un libro. Eran pequeños recordatorios de una verdad enorme. Con el tiempo, en la casa de Alma ya no dejaron de existir los problemas. Claro que no. Hubo días complicados, errores, cansancios, discusiones, tareas difíciles y preocupaciones. Pero algo sí cambió para siempre. Aprendieron a no dejar que el dolor viajara de una persona a otra como una cadena silenciosa. Aprendieron a detenerse. A nombrar. A respirar. A pedir perdón. A no convertir a la familia en el lugar donde se rompe lo que afuera dolió. Y quizá eso fue lo más mágico de todo. No el árbol. No la cajita. No las piedras. Sino descubrir que el amor también se demuestra así, cuidando nuestras palabras cuando el corazón viene cansado, para no herir a quienes no tienen la culpa de nuestras tormentas. Desde entonces, cuando alguien en aquella casa entraba con el rostro nublado, ya nadie pensaba de inmediato, seguramente está molesto conmigo. En cambio, aprendían a preguntar con ternura, ¿vienes cargando piedras? Y esa sencilla pregunta abría una puerta enorme a la comprensión. A veces la respuesta era, sí, necesito un momento. A veces era, sí, ¿me das un abrazo? A veces, sí, hoy me siento triste. Y otras, sí, perdón si hablé mal. Pero casi siempre, después de esas palabras, la casa volvía a respirar. Y así, entre días buenos y días difíciles, Alma fue creciendo. Y con ella creció una certeza muy valiosa. Los problemas del trabajo, de la escuela o de cualquier lugar pueden cansarnos, molestarnos y hacernos sentir mal, pero nunca deben darnos permiso para lastimar a quienes amamos. Porque muchas veces, mientras allá afuera el mundo exige, empuja o confunde, la familia sigue siendo ese refugio tierno al que todos queremos volver. Y los refugios no se llenan de gritos ni de culpas ajenas. Se cuidan. Se respetan. Se iluminan con paciencia. Por eso, cuando Alma ya era un poquito mayor y veía a otros niños enojados por cosas que no tenían que ver con sus hermanos o sus padres, les decía con cariño: antes de hablar, revisa si vienes cargando piedras. Y aunque no todos entendían al principio, muchos terminaban comprendiendo. Porque en el fondo, todos sabemos cuando una palabra viene del amor y cuando viene de una herida que no supimos atender. Y en el pueblo de las montañas suaves, de los caminos dorados y de la casa con macetas en la ventana, esa enseñanza siguió pasando de corazón en corazón, como una luz tranquila. La luz de entender que sentir enojo es humano. Pero cuidar a quien amamos, incluso cuando estamos heridos, es un acto de verdadero valor. Cuando algo nos sale mal en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar, podemos sentirnos tristes, frustrados o enojados, pero no debemos descargar ese dolor con nuestra familia ni con quienes nos quieren. Hablar con calma, pedir un momento y expresar lo que sentimos sin herir es una forma hermosa de cuidar el amor. Y así fue como Alma y su familia descubrieron algo muy importante, que los problemas que vivimos en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro lugar no deben convertirse en heridas para las personas que más amamos. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que el enojo, el cansancio o la tristeza salgan en forma de palabras duras, gestos fríos o malos modos, y terminamos lastimando a quienes no tuvieron la culpa de lo que nos pasó. Este cuento nos recuerda que sentir emociones difíciles es normal, pero aprender a hablar con calma, respirar y pedir espacio antes de herir, también es una muestra de amor, de madurez y de verdadero valor. Ojalá que cada vez que nuestro corazón se sienta pesado, recordemos que la familia no debe ser el lugar donde descargamos nuestras penas, sino el refugio donde aprendemos a sanar con paciencia, comprensión y cariño. Y hemos llegado al final de esta hermosa historia. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí, por regalarme tu tiempo y por permitir que estos cuentos llenos de valores lleguen hasta tu hogar. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te deje una enseñanza bonita para compartir con tu familia. Gracias por quedarte hasta el final de este cuento mágico. Espero que esta historia haya tocado tu corazón
y te haya dejado una enseñanza bonita para la vida. Yo soy Patti y este espacio, Patti Cuentos Mágicos, está hecho con mucho amor para ti. Si te gustó este cuento, regálame un like y suscríbete para seguir compartiendo historias llenas de magia, valores y emoción. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo me estás escuchando? Me encantará leerte. Te mando un abrazo lleno de cariño y nos vemos en el próximo cuento mágico.